¿Te imaginas la Tierra hace 300.000 años? Un mundo salvaje donde nuestros ancestros luchaban por sobrevivir. Descubre cómo vivían los primeros humanos, sus herramientas, y el inicio de nuestra cultura. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, que viajas 300.000 años atrás. El mundo es un lugar muy diferente al que conoces. El cielo, a veces, está teñido de un gris perpetuo, dominado por glaciares y tormentas feroces. Los paisajes son inmensos, salvajes, cubiertos de hielo o de estepas áridas. No hay ciudades, ni carreteras, ni siquiera la agricultura que conocemos. Tú, como uno de nuestros ancestros, dependes completamente de la naturaleza, de tu ingenio y de la cooperación con tu grupo. Tu supervivencia depende de la caza, una tarea peligrosa. Mamuts lanudos, rinocerontes gigantescos y felinos dientes de sable acechan entre la vegetación escasa. Cada día es una lucha por la comida, el refugio y la protección contra los elementos y los depredadores. El fuego, recién dominado, es tu gran aliado, te ofrece calor, protección y la posibilidad de cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y reduciendo el riesgo de enfermedades. Las herramientas de piedra, toscamente talladas, son tus únicas armas y herramientas. Con ellas, cazarás, cortarás la carne, rasparás pieles para crear ropa y construirás refugios. La comunicación es esencial, te comunicas con tu grupo mediante gestos, sonidos y, posiblemente, las primeras formas rudimentarias del lenguaje. La cooperación es clave para la supervivencia. Cada miembro del grupo tiene un rol crucial en la búsqueda de alimento, la defensa y el cuidado de los más vulnerables. Imagina el viento helado azotándote la cara, tú, un Homo sapiens, luchando por sobrevivir. El paisaje es inhóspito, una estepa helada, salpicada de árboles achaparrados y rocas afiladas. El sol, un disco pálido y distante, apenas logra calentar la tierra congelada. Las tormentas de nieve son frecuentes, y la búsqueda de alimento, una lucha constante contra el hambre y el frío implacable. Cada día es una prueba de resistencia, una batalla por la supervivencia en un mundo hostil y despiadado. Los depredadores acechan en las sombras, mamuts lanudos de imponentes colmillos, osos de las cavernas de enorme tamaño, dientes de sable con sus afiladas fauces. Cualquier descuido puede ser fatal. Debes estar alerta constantemente, preparado para huir o defenderte con las toscas herramientas de piedra que has aprendido a tallar. La noche, con sus temperaturas glaciales y sus peligros ocultos, es una amenaza constante. La supervivencia depende de tu astucia, tu fuerza y la colaboración con tu pequeño grupo. La escasez de recursos es otra dura realidad. El agua, a menudo congelada, es difícil de encontrar. La comida, escasa y dispersa, exige una búsqueda incansable. Debes recorrer grandes distancias para encontrar frutos, raíces o animales para cazar. La enfermedad y las lesiones, sin la ayuda de la medicina moderna, representan una seria amenaza. En este mundo hostil, la vida es frágil y la muerte, una presencia constante. El viento te azota sin piedad, un viento gélido que te cala hasta los huesos. La nieve, perpetua compañera de tu viaje, cubre la tierra con un manto blanco e implacable. No hay refugio, solo la inmensidad de una estepa helada, donde la supervivencia se mide en cada respiración, en cada paso que das. El sol, débil y lejano, apenas logra calentar tu cuerpo, dejando un frío que se cuela en tus huesos. La escasez de recursos es otro desafío constante. Encontrar comida en este paisaje desolado es una tarea titánica. Los animales, igual de afectados por el clima, son esquivos y peligrosos. Cada presa cazada es una victoria, una lucha contra el hambre y el frío que te acecha. La noche se acerca, trayendo consigo temperaturas aún más bajas, un nuevo obstáculo en tu lucha por la supervivencia. Las glaciaciones no son un evento puntual, sino un ciclo implacable. Periodo tras periodo, el hielo avanza y retrocede, alterando el paisaje y obligándote a adaptarte constantemente. Debes aprender a leer las señales de la naturaleza, a prever las tormentas de nieve y a buscar refugio antes de que sea demasiado tarde. Tu supervivencia depende de tu capacidad para anticiparte a los cambios climáticos. De repente, un rugido te paraliza. No es el viento,
es algo mucho más grande, mucho más peligroso. A lo lejos, entre los árboles cubiertos de nieve, vislumbras una silueta enorme. Es un mamut lanudo, un gigante peludo con colmillos curvados como sables. Su tamaño te intimida, su fuerza es abrumadora. Es uno de los muchos peligros que acechan en este paisaje helado. Pero el mamut no es el único peligro. Hay otros gigantes que comparten este mundo hostil. Observa cómo un rinoceronte lanudo, con su grueso pelaje y su corpulento cuerpo, pastorea con calma, pero su corpulencia esconde una amenaza letal. Un encuentro con él podría ser tu último. Debes mantenerte alerta, siempre vigilante, tu supervivencia depende de ello. Y luego están los depredadores. Los dientes de sable, con sus colmillos alargados y aterradores, acechan en la penumbra, silenciosos y letales. Un oso de las cavernas, enorme y robusto, podría aparecer en cualquier momento. Su fuerza es capaz de aplastar huesos con facilidad. Cada paso que das en esta tierra congelada es un riesgo, una apuesta por tu propia vida. Cada susurro del viento podría ser la señal de un peligro inminente. Ese mamut, una imagen imponente de la megafauna del Pleistoceno, te recuerda que no estás solo. Tú, un Homo sapiens, compartes este mundo con otros seres humanos, pero también con criaturas colosales y peligrosas. Tu especie, surgida en África hace unos 300.000 años, se caracteriza por una mayor capacidad craneal, un cerebro más desarrollado que te permite una mayor capacidad cognitiva y un lenguaje articulado más complejo. Esa es tu ventaja, tu arma en este mundo hostil. A diferencia de tus primos neandertales, tu anatomía es más grácil, con una complexión más esbelta y menos robusta. Tu capacidad para la cooperación y la planificación estratégica te permite cazar en grupo, una ventaja vital para sobrevivir a las inclemencias del tiempo y a los depredadores. La capacidad para crear herramientas más sofisticadas, gracias a tu mayor destreza manual, facilita la caza y mejora tu supervivencia. Piensa en el esfuerzo que requiere obtener alimento en este ambiente. Tu origen africano es indiscutible. De allí, partieron tus ancestros, expandiéndose por el planeta, llevando consigo su capacidad innovadora y adaptativa. El dominio del fuego, un logro crucial, te proporcionó calor, protección contra los animales y la posibilidad de cocinar los alimentos, facilitando la digestión y aportando más nutrientes. Esta capacidad innovadora es parte integral de tu identidad como Homo sapiens. Pero tú no eres el único homínido en este gélido paisaje. Mira a tu alrededor, a través de la ventisca que azota la estepa. Allí, entre los riscos, un grupo de neandertales busca refugio. Sus cuerpos, más robustos que los tuyos, están cubiertos de pieles. Sus frentes, bajas y prominentes, albergan cerebros tan capaces como el tuyo, quizás incluso más adaptados a este entorno implacable. Observa cómo utilizan sus herramientas de piedra, toscamente talladas pero increíblemente efectivas para cazar y sobrevivir. Sus estrategias de caza, aunque diferentes a las tuyas, son igualmente efectivas. Se basan en la fuerza bruta y la cooperación, cazando animales grandes en grupo. Imagina la escena, el rugido de un oso de las cavernas, la emboscada coordinada, la lucha por la supervivencia. Los neandertales, a pesar de su apariencia tosca, poseían una inteligencia asombrosa, adaptándose a las condiciones más extremas. Su conocimiento del terreno y de las plantas medicinales era profundo. A diferencia de lo que se creía antes, existen pruebas de que los neandertales enterraban a sus muertos, un indicio de prácticas rituales y de una comprensión del ciclo de la vida y la muerte. Aunque su lenguaje era probablemente diferente al tuyo, su capacidad para comunicarse y cooperar era esencial para su supervivencia. No eran simplemente animales, eran seres complejos, capaces de sentimientos y emociones. Pero esos neandertales no están solos. Recuerda que hace 300.000 años, tú no eras el único humano en la Tierra. A miles de kilómetros de aquí, en África, otros humanos, tus ancestros directos, los Homo sapiens, se enfrentaban a sus propios desafíos. Eran diferentes a los neandertales, con un cráneo más redondeado y una complexión más grácil. Imagínatelos, cazando en la sabana, utilizando herramientas de piedra similares, pero con una estrategia quizás más sofisticada. Y aún más lejos, en Asia, existían otras especies humanas, los denisovanos, de los que sabemos poco,
pero su ADN persiste en algunas poblaciones actuales. Piensa en la increíble diversidad que existía. No solo neandertales y sapiens, sino un mosaico de homínidos distintos, cada uno adaptado a su entorno específico. Sus encuentros, sus interacciones, seguramente fueron complejos y dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Quizás se cruzaron, quizás compitieron por recursos. La historia de la evolución humana no es una línea recta, sino un complejo entramado de ramas que se bifurcan, se unen y se extinguen. Cada especie, cada homínido, contribuyó a la rica tapicería de la vida en la Tierra. Tú, como ser humano moderno, eres el resultado de este increíble viaje evolutivo, un legado de una diversidad sorprendente que se remonta a cientos de miles de años. Imagínate, tú, un Homo sapiens hace 300.000 años. El sol te quema la piel mientras recorres la sabana africana, buscando alimento. La caza es crucial para tu supervivencia, un juego de ingenio y fuerza contra animales mucho más poderosos. Un bisonte, un mamut, incluso un león cavernario, podrían ser tu cena o tu fin. Tu lanza de madera, toscamente tallada, es tu única arma, y tu destreza, tu mejor aliada. La recolección complementa la caza. Raíces, frutos, insectos, todo sirve para alimentar a tu pequeño grupo. Conoces las plantas medicinales y las utilizas para curar heridas o aliviar dolores. Cada día es una lucha por sobrevivir, un constante equilibrio entre el riesgo y la recompensa. Debes ser astuto, paciente y observador para encontrar comida y evitar convertirte en la comida de otro. La cooperación es esencial. Cazar un animal grande requiere la colaboración de varios individuos, cada uno con un rol específico. La estrategia, la comunicación, aunque aún rudimentaria, y la fuerza combinada son la clave del éxito. El reparto de la comida se hace de forma comunitaria, asegurando la supervivencia de todos en el grupo. La vida es dura, pero la unión hace la fuerza. Pero imagina esto, la noche cae, y el frío se cuela hasta tus huesos. La oscuridad te rodea, llena de peligros desconocidos. De repente, ves algo increíble, una llama, un fuego crepitante, mantenido por tus antepasados. Es una fuente de calor, que te protege de las feroces bestias nocturnas y aleja la amenaza constante del frío. Este descubrimiento, el dominio del fuego, fue un antes y un después en la historia de la humanidad. El fuego no solo te brindaba calor, sino que también te permitía cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y menos propensos a enfermedades. Imagina el sabor de la carne asada, un manjar que prolongaba tu vida y te daba más energía para la caza. Además, el fuego te protegía de los depredadores, creando un espacio seguro donde descansar y compartir experiencias con tu tribu. El fuego se convirtió en el corazón de tu comunidad. Alrededor de él, compartías historias, aprendías de los mayores, transmitías conocimientos esenciales para la supervivencia. El fuego se convirtió en un símbolo de unión, de pertenencia, un elemento fundamental para el desarrollo de tu cultura y de tu sociedad. Era un faro de esperanza en un mundo hostil y desconocido. Mira esa chispa, el inicio de algo mucho más grande. Con el fuego, llega la posibilidad de transformar la piedra. Imagina a tu antepasado, golpeando una roca con otra, pacientemente, con un propósito preciso. No es solo fuerza bruta, es habilidad, es conocimiento transmitido de generación en generación. Cada golpe es un paso hacia la supervivencia, una herramienta para cazar, para defenderse, para construir. Esa herramienta de piedra, tosca quizás a tus ojos, es un salto gigantesco. Un hacha de mano, capaz de cortar carne, madera, tallar huesos. Piensa en la ventaja que te da sobre otros animales, en la seguridad que te proporciona. No solo para la caza, sino también para construir refugios, protegerte del frío, del viento, de los depredadores. Es tecnología, simple pero efectiva. Con el tiempo, la habilidad se perfecciona. Las herramientas se vuelven más especializadas, raspadores para curtir pieles, puntas de lanza para cazar animales más grandes, buriles para trabajar la madera. Cada una es una respuesta a las necesidades de tu grupo, un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, para innovar, para sobrevivir en un mundo implacable. Es el inicio de una larga historia de invención. Piensa en tu antepasado,
Hace 300.000 años. No vivía solo. Formaba parte de un pequeño grupo, una familia extendida, quizás de unas 20 personas. Eran nómadas, siguiendo las migraciones de los animales que cazaban y buscando lugares con recursos disponibles. Su supervivencia dependía de la cooperación, de la ayuda mutua. Cada uno tenía un rol, basado en su edad y habilidades. Los adultos cazaban, las mujeres recogían frutos y plantas, y todos colaboraban en la construcción de refugios temporales. La caza, una tarea peligrosa, requería estrategia y coordinación. Imagina la tensión, la planificación cuidadosa, la persecución en equipo, la distribución equitativa de la presa. La cooperación no solo garantizaba comida, también ofrecía protección contra depredadores y otros grupos humanos. Recuerda que la vida era dura, y la solidaridad era esencial para sobrevivir. Un grupo unido tenía más posibilidades de prosperar que uno dividido. Compartir el alimento, el conocimiento y las habilidades eran claves. El saber cómo encender fuego, fabricar herramientas, o reconocer plantas medicinales se transmitía de generación en generación. Esta transmisión de conocimiento, esta cooperación continua, era la base de su cultura, la semilla de la evolución humana. Eran grupos pequeños, sí, pero unidos por lazos fuertes de colaboración, la clave para su supervivencia en un mundo tan hostil. Imagina a tu antepasado, rodeado de la inmensidad de la sabana africana. No existían libros ni pantallas, pero la comunicación era vital. ¿Cómo se entendían? El lenguaje, aún en sus inicios, era crucial para la coordinación en la caza, para alertar de peligros o para transmitir conocimientos esenciales para la supervivencia. Observa cómo un simple gesto, un gruñido, un silbido, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Piensa en la complejidad de transmitir información sin palabras. La capacidad de imitar sonidos, de señalar objetos, de crear secuencias de movimientos, todo esto formaba parte de un lenguaje prearticulado. Poco a poco, la evolución favoreció la articulación de sonidos más complejos, el desarrollo de la laringe y la capacidad de modular la voz. Un proceso lento pero fundamental para el desarrollo de la cultura humana. Este lenguaje incipiente, aunque muy diferente al nuestro, permitió la transmisión de experiencias, la creación de historias, la cooperación y la organización social. El desarrollo del lenguaje no fue un evento repentino, sino un proceso gradual de millones de años, un viaje evolutivo que nos ha llevado hasta aquí. Tu capacidad de entender estas palabras, de leer estas líneas, es el resultado de esa larga y asombrosa evolución. Piensa en esto, tu antepasado, sin escritura, sin mapas, sin nada que no fuera la inmensidad de la sabana y su propia mente. Pero ahí, en esa mente, comenzaban a germinar ideas abstractas. No solo veía a un león, sentía el miedo, la amenaza, sino que empezaba a entender el concepto de peligro, un concepto separado del león mismo. Era el inicio del pensamiento simbólico, la capacidad de representar ideas más allá de lo concreto, de la realidad inmediata. Este salto mental te permite entender la diferencia entre un objeto y su representación. Imagina una concha marina, no solo como algo que puede servir para beber agua, sino como un símbolo, un objeto con un significado especial, quizás relacionado con la fertilidad o la buena suerte. Ese es el poder del pensamiento simbólico, transformar lo tangible en algo más profundo, más rico en significado. Este desarrollo no fue repentino, fue un proceso gradual. Pero piensa en las implicaciones, la capacidad de transmitir ideas abstractas, de contar historias, de crear mitos, todo esto se basa en el pensamiento simbólico. Era una revolución silenciosa, que poco a poco iba a construir la base de la cultura humana. Y es aquí donde empezamos a ver las primeras manifestaciones de arte, las primeras pinturas rupestres, los primeros entierros rituales. Imagina esto, tú, en una cueva oscura, la luz de una fogata apenas ilumina las paredes. Empiezas a ver figuras, trazos toscos pero llenos de significado. Son bisontes, caballos salvajes, manos pintadas. ¿Cómo lo hicieron? Con pigmentos naturales, ocre rojo, carbón, quizás sangre animal. Molieron las piedras para crear sus pinturas, y con dedos o herramientas rudimentarias, plasmaron su realidad en la roca. Estas pinturas no eran solo decoración, eran una forma de comunicarse, de transmitir ideas,
de dejar huella. Piensa en el esfuerzo, la paciencia, la precisión que requería crear estas obras maestras. No tenían pinceles, ni lienzos, solo la roca y sus manos. Cada trazo, un acto de creación, un testimonio de su visión del mundo. Algunos grabados muestran escenas de caza, otras parecen representaciones abstractas, símbolos que aún hoy nos intrigan. ¿Qué historias contaban? ¿Qué rituales acompañaban la creación de estas imágenes? El arte rupestre es una ventana al pasado, una forma de conectar con nuestros ancestros. Nos muestra su capacidad de abstracción, su sensibilidad, su búsqueda de significado. A través de esas pinturas y grabados, podemos vislumbrar un mundo diferente, un mundo más cercano a la naturaleza, donde el arte era una parte integral de la vida cotidiana, una expresión fundamental de la experiencia humana. Piensa en esas figuras en la cueva, ¿y si te digo que algunos de esos trazos representaban algo más que animales? En este periodo, hace 300.000 años, empiezan a aparecer las primeras evidencias de rituales funerarios. Imagina a tus ancestros, alrededor de un cuerpo sin vida. No lo abandonaban, sino que lo enterraban, a veces con ofrendas, con herramientas, incluso con pigmentos. Un acto complejo, que sugiere algo más que una simple disposición del cuerpo. No se trataba solo de deshacerse de los restos. Estos enterramientos, aunque rudimentarios, reflejan una preocupación por el más allá, una creencia en algo que trasciende la vida. ¿Qué pensaban? ¿A dónde iba el espíritu? No lo sabemos con certeza, pero las pruebas arqueológicas nos hablan de un mundo interior rico y complejo, que comienza a plasmarse en actos rituales. Es el inicio de la reflexión sobre la muerte y la vida después de ella. Estas prácticas, aparentemente sencillas, representan un salto cualitativo en la evolución humana. La capacidad de simbolizar, de pensar en la muerte y en el futuro, de crear rituales, son elementos clave que nos distinguen como especie. Son las primeras semillas de la religión, de las creencias, de la cultura en su sentido más amplio. Observa cómo, poco a poco, la simple supervivencia da paso a una vida con significado, a un mundo cargado de creencias y simbolismos. Imagina, por un momento, el cerebro de nuestros ancestros. Hace 300.000 años, ese órgano, aunque todavía no tan desarrollado como el nuestro, ya experimentaba un salto cuántico. Era más grande, más complejo, con áreas dedicadas al pensamiento abstracto que empezaban a florecer. Piensa en la capacidad para planificar una cacería, para recordar rutas migratorias, para entender el ciclo de las estaciones. Todo esto requería un cerebro con mayor capacidad cognitiva. Esa mayor capacidad cognitiva no solo se traducía en una mejor adaptación al entorno, sino también en la creación de herramientas más sofisticadas. Observa cómo la precisión en la talla de la piedra mejoraba, reflejando un mayor control motor y una planificación mental más elaborada. Esas herramientas, más eficientes, permitían una mejor caza, una mayor seguridad y, por tanto, una mayor probabilidad de supervivencia. Pero la evolución del cerebro no se limitaba a lo práctico. El desarrollo del lenguaje articulado, aunque aún en sus inicios, permitía una comunicación más compleja, la transmisión de conocimientos y el fortalecimiento de los lazos sociales. Piensa en la capacidad de narrar experiencias, de compartir estrategias de caza, de transmitir saberes de generación en generación, todo ello gracias a un cerebro con mayor capacidad cognitiva. Piensa en esto, hace 300.000 años, tu cerebro, aunque menos desarrollado que el nuestro, ya estaba dando pasos agigantados. Pero no solo crecía en tamaño, también en complejidad. Esa complejidad se reflejaba en algo crucial, el lenguaje. No era el español que hablamos hoy, ni siquiera se parecía mucho, pero ya permitía una comunicación mucho más rica y compleja que la de nuestros ancestros más antiguos. Imagínate, la capacidad de nombrar cosas, de describir acciones, de transmitir información vital para la supervivencia. Este lenguaje simbólico, aunque aún no escrito, era fundamental. Te permitía coordinar la caza, compartir conocimientos sobre plantas medicinales, transmitir historias y leyendas. Imagina la cooperación que esto significaba para tu grupo. El lenguaje ya no era solo un conjunto de sonidos, sino un sistema para expresar ideas abstractas, para planificar el futuro, incluso para imaginar lo que aún no existía. Era el germen de la cultura,
la semilla de todo lo que vendría después. Esa capacidad de simbolizar, de representar ideas a través del lenguaje, abría un universo de posibilidades. Podías transmitir tu conocimiento a las siguientes generaciones, creando una memoria colectiva que trascendía la vida individual. Podías crear narrativas, mitos, rituales. El lenguaje era, y es, la base de nuestra identidad como especie. Era el puente hacia la cultura, hacia la complejidad social, hacia todo lo que nos define como humanos. Imagina esto: tu antepasado, con manos curtidas por el sol y la escarcha, perfecciona sus herramientas. Ya no son solo piedras toscamente talladas. Ahora, observa cómo, con paciencia y destreza, crea puntas de lanza más afiladas, raspadores más eficientes para curtir pieles, y buriles para trabajar la madera con mayor precisión. Cada golpe de piedra sobre piedra es un paso hacia una vida más segura y cómoda. El desarrollo de herramientas más sofisticadas no era solo una cuestión de habilidad manual. Representaba un salto en la capacidad cognitiva. Tu ancestro estaba pensando estratégicamente, anticipando las necesidades, diseñando soluciones. Piensa en la planificación que requería la creación de una herramienta compleja, la anticipación de su uso, la comprensión de la materia prima. Estas innovaciones no eran simplemente objetos. Eran extensiones de la capacidad humana, amplificando la fuerza, la precisión y la eficiencia. Permitían una caza más efectiva, una mejor defensa contra depredadores y la elaboración de ropa y refugio más elaborados. Con herramientas mejores, la supervivencia era más probable, y el futuro, menos incierto. Mira cómo, con cada generación, tu ancestro se aventura más allá de lo conocido. Imagina a esas pequeñas bandas, siguiendo manadas de animales, buscando pastos frescos o huyendo de inviernos implacables. La necesidad, el instinto de supervivencia, los impulsa a cruzar ríos caudalosos, escalar montañas imponentes, adentrarse en bosques misteriosos. Cada paso es una conquista, cada nuevo territorio, una promesa de futuro. Piensa en el lento pero constante avance, generación tras generación. De África, la cuna de la humanidad, tus ancestros se expanden hacia Oriente Medio, Europa, Asia. El mapa del mundo se va coloreando con la huella de sus pasos, un testimonio silencioso de la asombrosa capacidad de adaptación y resiliencia del ser humano. No es una migración organizada, sino una dispersión gradual, una búsqueda incesante de mejores condiciones de vida. Cada grupo se adapta a su nuevo entorno. Algunos se especializan en la caza de animales específicos, otros aprenden a aprovechar los recursos vegetales. Las herramientas evolucionan, se perfeccionan. El intercambio de conocimientos, aunque lento y esporádico, es crucial. Es un viaje épico, una odisea humana que se extiende por miles de años, moldeando la genética, la cultura y el destino de la humanidad. Imagina, tú, cazando un bisonte. De repente, escuchas un gruñido. No es tu tribu. Son neandertales, observándote desde la distancia. Aliados o enemigos. En aquella época, la convivencia no era fácil. A veces, la cooperación era vital para sobrevivir a las duras condiciones. Un grupo más grande significaba mejores oportunidades de caza y mayor protección contra los depredadores, incluso si esos aliados eran de una especie diferente. Pero la cooperación no siempre era la norma. La competencia por los recursos, como el agua, la caza o los mejores lugares para acampar, era feroz. Piensa en las peleas por territorios, por presas. Las diferencias físicas y culturales entre grupos de Homo sapiens y neandertales, o incluso entre diferentes grupos de sapiens, podían generar conflictos violentos por la supervivencia. Recuerda que cada día era una lucha por la existencia. Sin embargo, las evidencias arqueológicas sugieren que también hubo intercambio de conocimientos y técnicas. Quizás, en momentos de escasez o necesidad mutua, la cooperación prevaleció sobre la competencia. Imagina el intercambio de herramientas, técnicas de caza o incluso rituales. Ese intercambio cultural, aunque esporádico, contribuyó a la evolución de las diferentes especies humanas, enriqueciendo sus conocimientos y estrategias de supervivencia. Piensa en esto, durante miles de años, tú, como tus ancestros, solo fuiste cazador-recolector. Tu vida dependía de la caza y de lo que la naturaleza te ofrecía. Pero algo cambió.
Imagina un día, observando una planta. Ves cómo una semilla cae al suelo, y con el tiempo, brota una nueva planta. Comienzas a entender un ciclo, un proceso que puedes controlar. Empiezas a plantar semillas, a cultivar tus propios alimentos. Este descubrimiento, pequeño a primera vista, fue una revolución. Ahora, tú no dependías solo de la suerte de la casa. Podías asegurar una fuente de alimento más estable. Las cosechas te daban tiempo para otras cosas: construir mejores refugios, crear herramientas más elaboradas, dedicarte al arte o a la organización social. La agricultura no solo te dio comida, sino tiempo y la oportunidad de desarrollar tu cultura. Cultivar la tierra te llevó a un estilo de vida sedentario. Ya no eras un nómada, siguiendo a los animales y buscando comida. Tú y tu grupo establecieron un hogar, una comunidad, cerca de la tierra fértil. Este cambio fundamental sentó las bases para el desarrollo de aldeas, luego de ciudades, y finalmente, de civilizaciones complejas. La agricultura fue la semilla que dio origen a todo lo que conocemos hoy. Recuerda ese día, ¿verdad? La lluvia había cesado, y el sol brillaba sobre un valle fértil, inusualmente rico en frutos silvestres y animales pequeños. Por primera vez, no sentiste la urgencia de moverte, de seguir a la manada en busca de alimento. Aquí, había suficiente para todos, para quedarte un poco más, quizás hasta la próxima temporada de caza. Te diste cuenta de que construir una choza rudimentaria con ramas y pieles de animales era posible. Una sensación de seguridad desconocida te invadió. Ya no eras un nómada a merced del clima y los depredadores. Ahora podías quedarte, plantar semillas, observar cómo crecían las plantas y planificar el futuro con mayor certeza. Poco a poco, otros grupos se asentaron cerca. La cooperación se hizo más importante. Compartisteis conocimientos sobre la agricultura, la caza y la defensa contra los animales salvajes. La vida nómada, con su incertidumbre constante, comenzó a ser un recuerdo lejano. Un nuevo capítulo de la historia humana estaba comenzando, una historia escrita en el suelo que ahora llamabas hogar. Recuerda esa sensación de seguridad, ¿verdad? Ya no necesitabas recorrer kilómetros cada día buscando alimento. Ese valle, que antes visitabas solo por temporadas, ahora era tu hogar. Las primeras chozas, toscamente construidas con ramas y pieles, se erguían cerca unas de otras, formando un pequeño núcleo, un embrión de lo que sería una aldea. El trabajo colaborativo, antes esporádico, se convirtió en una necesidad: la construcción colectiva, la defensa compartida contra los depredadores nocturnos, la distribución equitativa del alimento. La proximidad trajo consigo nuevas formas de interacción. El intercambio de conocimientos, antes limitado a la familia inmediata, se expandió. Aprendiste técnicas de caza más efectivas, métodos para conservar alimentos por más tiempo, incluso nuevas formas de protegerte del frío. Observaste cómo los más ancianos compartían su sabiduría, consolidando una cultura colectiva, transmitiendo las lecciones aprendidas a las nuevas generaciones. Esa proximidad, esa colaboración constante, te dio una sensación de pertenencia que jamás habías experimentado. La vida era todavía dura, llena de desafíos. Las enfermedades, las hambrunas, las amenazas de los animales salvajes seguían presentes. Pero ahora, tú no las enfrentabas solo. Tenías a tu comunidad, a tus vecinos, a tus amigos. Juntos, superaban las adversidades, construyendo una red de apoyo que aseguraba la supervivencia del grupo. La aldea, ese pequeño núcleo de chozas y personas, representaba no solo un lugar físico, sino el inicio de una nueva era, la era de las comunidades estables, el primer paso hacia la civilización. Recuerda a esos primeros cachorros que encontraste, débiles y asustados. Al principio, solo eran una curiosidad, una fuente de alimento potencial. Pero con el tiempo, te diste cuenta de algo fascinante: su compañía te ofrecía seguridad, y su presencia te ayudaba a la caza. Observaste cómo los cachorros seguían a sus madres, imitando sus acciones. Quizá, pensaste, podrías domesticarlos, enseñarles a seguirte, a confiar en ti. La domesticación fue un proceso lento, una relación que se fue construyendo con paciencia y observación. No se trataba de someter, sino de comprender. Aprendiste a interpretar sus señales, a anticipar sus necesidades.
A cambio de tu protección y alimento, te brindaron lealtad y ayuda invaluable en la casa. Un lobo domesticado, por ejemplo, podía alertarte de peligros o ayudarte a derribar presas más grandes. Poco a poco, la caza se volvió más eficiente. Los animales domesticados no solo te ayudaban a cazar, sino que también te proveían de carne, pieles para abrigarte y huesos para fabricar herramientas. Era una nueva fuente de recursos, más confiable y accesible que la caza de animales salvajes. Esta nueva relación, esta simbiosis entre humano y animal, marcó un punto de inflexión en tu supervivencia. Era el inicio de un futuro diferente, un futuro más estable. Recuerda a esos primeros cachorros. Ahora, imagina esto, tú, con las manos llenas de arcilla húmeda, la misma que moldeabas para construir tu hogar. Pero esta vez, algo es diferente. No solo la usas para construir, sino que la manipulas, la amasas, le das forma. Es un proceso lento, paciente. Primero, una bola tosca, luego, con tus dedos y simples herramientas de piedra, comienzas a darle forma, a crear algo nuevo. Un pequeño cuenco, quizás, para guardar agua o bayas. La arcilla, seca al sol, se endurece, creando un objeto resistente y útil. Es un descubrimiento increíble. La arcilla cocida al fuego, mucho más resistente que la arcilla seca al sol, abre un mundo de posibilidades. Ya no solo construyes, sino que creas objetos duraderos, recipientes para almacenar alimentos, figuras con significado, objetos que perduran más allá del momento. Te das cuenta de que puedes decorar la cerámica, grabando patrones en la arcilla húmeda antes de que se seque, creando diseños únicos y significativos. Experimentas con diferentes tipos de arcilla, descubriendo que algunas son más fáciles de moldear, otras más resistentes al fuego. Aprendes a controlar la temperatura del fuego para lograr la cocción perfecta, evitando que la cerámica se agriete o se rompa. Es un proceso de aprendizaje constante, de prueba y error, pero cada nuevo descubrimiento te acerca a una comprensión más profunda del mundo que te rodea y a la capacidad de transformarlo. Recuerda esa arcilla, ¿verdad? Ahora imagínate miles de años después. Ya no estás moldeando solo vasijas, sino las bases de algo mucho más grande. Ves a tu gente, no ya dispersa en pequeños grupos, sino reunida en un lugar, un punto focal. Un lugar donde las casas, más sólidas ahora, se agrupan, formando algo parecido a una ciudad. Aún no hay calles pavimentadas ni edificios imponentes, pero hay una concentración de gente, una comunidad con una organización que va más allá de tu familia inmediata. Esa concentración de personas trae consigo nuevas dinámicas. Ya no solo casas para tu familia, sino que existe una cooperación más amplia para asegurar el alimento de toda la comunidad. El poder, antes difuso, comienza a concentrarse en ciertas personas, líderes naturales con habilidades excepcionales, quizás mejores cazadores o artesanos, o aquellos con mayor capacidad para la organización social. Surge una jerarquía, aunque todavía muy flexible y basada en el consenso, no en la fuerza bruta. Este nuevo orden social, aunque rudimentario, permite el desarrollo de actividades especializadas. Algunos se dedican a la caza, otros a la talla de herramientas, otros a la confección de ropa. La especialización incrementa la eficiencia y la producción, generando excedentes que pueden almacenarse, creando una reserva para épocas de escasez. Esto, a su vez, refuerza la cohesión social y el poder de la comunidad, atrayendo a más personas y expandiendo la ciudad. Es el inicio de un ciclo virtuoso, donde la concentración de gente genera un desarrollo que atrae a más gente. Recuerda esa aldea que vimos crecer. Ahora, imagínate, ya no todos hacen lo mismo. Algunos, con manos más hábiles, se dedican a tallar herramientas con mayor precisión, creando puntas de lanza más letales o raspadores más eficientes. Otros, más fuertes, se especializan en la caza, conociendo los hábitos de los animales y volviéndose expertos en emboscadas. Tú, quizás, te destacas en la recolección de plantas medicinales o comestibles. Esa especialización no es casual. Conforme la aldea crece, la necesidad de eficiencia también aumenta. Ya no puedes ser un experto en todo. Algunos se convierten en los mejores constructores de refugios, otros en curtidores de pieles, creando ropa más cálida y duradera. Esta división del trabajo, aunque simple, es un paso gigante. Piensa en ello,
cada uno aporta su talento único, haciendo a la comunidad más fuerte y resistente. De pronto, la producción de herramientas, la caza, la construcción de refugios, todo se vuelve más eficiente. Hay más tiempo para otras cosas, para el arte rupestre, para el desarrollo del lenguaje, para contar historias alrededor del fuego. Tú, como miembro de esta comunidad, eres parte de este avance. Ya no eres simplemente un superviviente, sino un constructor activo de tu propio futuro, gracias a la colaboración y a la especialización del trabajo. Recuerda esas herramientas tan precisas que algunos de tus antepasados fabricaban. Pues bien, esas habilidades no solo servían para la caza. Imagina, un grupo tiene abundancia de piedras de sílex perfectas para tallar, pero escasea la obsidiana, ideal para las puntas de flecha. Otro grupo, a cierta distancia, domina la extracción de obsidiana, pero carece de sílex de buena calidad. ¿Qué ocurre? Un intercambio, un trueque silencioso pero efectivo, comienza a surgir. La necesidad crea ingenio, y el comercio, aún en sus inicios, se convierte en una fuerza invisible que une a diferentes grupos humanos. Este intercambio no se limitaba a herramientas. Piensa en la piel de animales, tan valiosa para protegerse del frío. Un grupo experto en cazar mamuts podría tener un excedente de pieles, mientras otro, especializado en la pesca, podría ofrecer pescado seco o conchas marinas. Este intercambio de recursos, aunque simple, representaba un avance crucial. No solo se compartían bienes materiales, sino también conocimientos y técnicas. La información sobre mejores métodos de caza o la ubicación de recursos vitales se propagaba a través de estas redes comerciales primitivas. El comercio, aunque incipiente, marcaba el inicio de una nueva forma de interacción social. Ya no solo se competía por los recursos, sino que se colaboraba para obtenerlos. La confianza, aunque incipiente, se construía a través de estos intercambios. Recuerda, tú, como observador de esta época, estás presenciando el nacimiento de sistemas económicos rudimentarios, pero absolutamente vitales para la supervivencia y el desarrollo de las primeras comunidades humanas. Este intercambio, este comercio primigenio, sentó las bases para las complejas sociedades que vendrían después. Recuerda esas piedras de sílex, ¿verdad? Pues bien, imagina que, con el tiempo, tus antepasados no solo las usaron para herramientas, sino para algo mucho más trascendental, registrar su historia. Al principio, fueron marcas simples en huesos o piedras, quizás un conteo de animales cazados o una representación del ciclo de las estaciones. No eran palabras como las que usamos hoy, pero eran el germen de algo increíble, la capacidad de guardar memoria colectiva, de transmitir conocimiento de generación en generación. Piensa en la dificultad de transmitir información solo a través de la oralidad. Con la escritura, aunque rudimentaria, todo cambió. Las historias de la tribu, las técnicas de caza, las constelaciones, todo podía ser preservado. No era una escritura como la que conocemos, con alfabetos complejos, pero era un paso gigantesco hacia la civilización. Fue un proceso lento, un desarrollo gradual, pero marcó el inicio de la capacidad humana de documentar su propia existencia. Imagina el poder que representaba. Un legado tangible, un puente entre generaciones. De repente, la experiencia acumulada de siglos podía ser accedida con mayor facilidad. El conocimiento sobre plantas medicinales, rutas de migración, incluso creencias y mitos, podían ser transmitidos con una precisión antes impensable. La escritura, en sus inicios, fue una herramienta de supervivencia, pero también la semilla del conocimiento acumulado que daría forma al mundo que conoces hoy. Piensa en tus antepasados, alrededor de una fogata crepitante bajo un cielo estrellado. No solo buscaban calor y protección, sino algo más profundo. El fuego, ese poder mágico que dominaban, se convirtió en un símbolo, un vínculo con lo desconocido. ¿Creían en algo más allá de la vida cotidiana? Probablemente sí. Empezaron a observar la naturaleza, los ciclos del sol y la luna, la lluvia y la cosecha, buscando patrones, explicaciones a los misterios que los rodeaban. Las primeras manifestaciones religiosas fueron sencillas, quizás rituales para asegurar una buena caza, para honrar a los espíritus de la naturaleza o para pedir protección ante los peligros. Imagina a tu antepasado tallando figuras en hueso o piedra, representando animales o símbolos abstractos.
Eran objetos con un significado especial, no solo herramientas, sino elementos clave en sus ceremonias y creencias. Quizás enterraban a sus muertos con ofrendas, herramientas o pinturas rupestres, indicando una creencia en una vida después de la muerte o un deseo de honrar a sus ancestros. Estos rituales, aunque simples, muestran la complejidad del pensamiento humano, su capacidad para trascender lo material y buscar respuestas a preguntas existenciales. Eran los primeros pasos en la construcción de un mundo espiritual, paralelo al mundo físico que habitaban. Recuerda que estas creencias y rituales no eran dogmas rígidos, sino prácticas que evolucionaron con el tiempo y variaban entre grupos. Pero todas ellas revelan la profunda necesidad humana de comprender el mundo y su lugar en él, de encontrar un sentido a la existencia, incluso en un entorno tan hostil y desafiante como el de la prehistoria. Estas primeras religiones sentaron las bases para las complejas estructuras religiosas que conocemos hoy en día. Imagina, por un momento, la vida de tus ancestros. No solo vivían en cuevas, empezaron a construir. Piensa en los primeros intentos, quizás simples refugios de ramas y pieles, una protección contra el viento y la lluvia. Pero la evolución no se detiene, ¿verdad? Poco a poco, fueron aprendiendo a usar materiales más resistentes, piedras más grandes, creando estructuras más complejas. Con el tiempo, la necesidad de protección y el desarrollo de sus habilidades llevaron a la construcción de estructuras más elaboradas. No hablamos de palacios, claro, pero sí de espacios diseñados con un propósito, quizás para almacenar alimentos o proteger a los más vulnerables del frío. Observa cómo la simple necesidad de refugio se transforma en un primer paso hacia la arquitectura. Aunque no poseemos ejemplos tan espectaculares como las pirámides, el desarrollo de la arquitectura en esta época temprana es un testimonio impresionante de la capacidad humana para adaptarse y construir. Cada piedra colocada, cada rama entrelazada, representaba un esfuerzo colectivo, una colaboración que sentó las bases para las grandes construcciones del futuro. Recuerda, todo empieza con un pequeño paso. Piensa ahora en las paredes de esas cuevas. No eran solo refugio, se convirtieron en lienzos gigantes. Tú, cazador o recolector, quizás viste por primera vez un bisonte pintado con ocre rojo, una figura poderosa y llena de vida. ¿Qué te inspiraba? ¿Miedo? ¿Respeto? ¿Un deseo de controlar la naturaleza, de asegurar una buena caza? Esas imágenes no eran solo decoración. Eran una forma de comunicación, de transmitir conocimientos, creencias y experiencias. Un lenguaje visual que trascendía las palabras. Imagina la escena, un grupo de personas reunidas alrededor de un fuego, interpretando esas figuras, compartiendo historias transmitidas de generación en generación. ¿Qué historias te contaban esas pinturas? Con el tiempo, el arte prehistórico evolucionó. De las representaciones simples, se pasó a escenas más complejas, con mayor detalle y realismo. Aparecieron figuras humanas, animales en movimiento, símbolos abstractos. ¿Qué nuevas ideas, qué nuevos misterios se escondían tras esas imágenes cada vez más elaboradas? ¿Qué significaban para ti, para tu tribu, esos símbolos enigmáticos? Imagina, por un momento, tu tribu. No es una simple reunión de individuos, es una sociedad con jerarquías. Algunos, los más fuertes, los más hábiles cazadores, quizás lideran la expedición. Sus decisiones, aunque tomadas en consejo, suelen ser las que priman. Observa cómo la distribución de la carne de la caza no es aleatoria. Los líderes y sus familias reciben las mejores piezas. Es la recompensa por su valentía y su capacidad para asegurar la supervivencia del grupo. Pero la jerarquía no se basa solo en la fuerza. Piensa en la anciana que conoce las plantas medicinales, o en el artesano que talla las mejores herramientas de piedra. Su conocimiento y habilidad son igual de valiosos para la supervivencia. Aunque no lideren las cacerías, ocupan un lugar importante en la estructura social, recibiendo respeto y una posición privilegiada dentro de la tribu. Su sabiduría, transmitida de generación en generación, es la base del conocimiento colectivo. Estas jerarquías, aunque informales, son cruciales para la organización y la cohesión del grupo. Permiten la toma de decisiones eficiente, la distribución de recursos y la transmisión del conocimiento.
Recuerda que la vida en el Paleolítico era una lucha constante por la supervivencia, y una estructura social bien definida era la clave para la prosperidad y la continuidad de la tribu. Cada miembro, desde el líder hasta el más joven, tenía su papel, contribuyendo a la armonía y el éxito colectivo. Piensa en la vida de tus antepasados, hace miles de años. Ya no solo cazaban para sobrevivir, sino que empezaban a entender el ciclo de las estaciones, a predecir cuándo migrarían los animales. Observabas el cielo, el comportamiento de las plantas, aprendiendo a anticiparte a los cambios. Esta nueva comprensión del mundo, aunque rudimentaria, era un paso gigantesco hacia una vida más segura y estable. Empezabas a dominar tu entorno, no solo reaccionar a él. La caza se volvía más eficiente. No solo eras un depredador, sino un estratega. Las trampas, las armas más elaboradas, la cooperación entre cazadores, todo indicaba una mayor inteligencia y organización. Empiezas a ver la necesidad de almacenar alimentos para los tiempos difíciles, un indicio de la planificación a largo plazo. Ya no solo vivías al día, sino que pensabas en el mañana. La vida en grupo se volvía más compleja. Ya no solo era tu familia inmediata, sino una red de relaciones más amplia, con alianzas y rivalidades entre diferentes grupos. Empiezas a ver los primeros indicios de liderazgo, de jerarquías sociales más definidas. Era un mundo todavía duro, incierto, pero con cada generación, tu especie se acercaba a la capacidad de moldear su destino. Imagina, tú, el cambio gradual. De la simple supervivencia diaria, a la comprensión del ciclo de las estaciones. Tus antepasados ya no solo reaccionaban al mundo, sino que empezaban a predecirlo. La caza se volvía más eficiente, la recolección más estratégica. La vida seguía siendo dura, pero la incertidumbre disminuía, abriendo paso a algo nuevo. La invención de la agricultura fue un hito. Cultivar la tierra, aunque laborioso, ofrecía una seguridad alimentaria desconocida hasta entonces. ¿Te imaginas la satisfacción de cosechar lo que habías sembrado? El sedentarismo se impuso gradualmente. Las aldeas, primeros asentamientos permanentes, empezaron a crecer, transformando el paisaje y la forma de vida. Con la agricultura vino la especialización del trabajo. Ya no todos eran cazadores y recolectores. Algunos se dedicaban a la artesanía, otros a la construcción. Las comunidades se volvieron más complejas, necesitando formas de organización más sofisticadas. El intercambio de bienes y recursos se hizo más frecuente, conectando a las diferentes aldeas. La invención de la escritura marcó el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. De repente, la información podía registrarse, transmitirse a través del tiempo y el espacio. Piensa en el poder de ese invento. Con la escritura, las historias, las leyes, los conocimientos. Todo podía conservarse y transmitirse a las generaciones futuras, construyendo un acervo cultural que perduraría. Piensa en eso, tú. En la inmensidad del tiempo, en la fragilidad de la existencia. Tus ancestros, esos seres que enfrentaron un mundo hostil con herramientas de piedra y el fuego como aliados, nos dejaron un legado inmenso. No solo sobrevivieron, sino que florecieron, adaptándose, innovando, transmitiendo conocimientos a través de generaciones. Esa capacidad de adaptación, de aprendizaje colectivo, es la base de todo lo que somos. Su ingenio, su resiliencia, su capacidad para crear y para soñar, se reflejan en las primeras manifestaciones artísticas, en las herramientas que diseñaron, en las complejas estructuras sociales que forjaron. Esos pequeños grupos nómadas, luchando por la supervivencia, sentaron las bases de la civilización. Su legado no está en piedras y huesos, sino en la chispa de inteligencia que nos conecta a todos. Tú, heredero de esa larga cadena de supervivencia, llevas en ti la misma fuerza, la misma capacidad de adaptación que tuvieron tus ancestros. Observa a tu alrededor, todo lo que ves, todo lo que has logrado, es el resultado de esa lucha ancestral por la existencia. Ese es el legado, tú lo portas, y con él, la responsabilidad de seguir construyendo, de seguir soñando, de seguir creando. Vale, ¿te preguntas cómo sabemos todo esto? Bueno, la prehistoria no habla, pero deja huellas. Los arqueólogos son como detectives del pasado, excavando y analizando herramientas, huesos, pinturas rupestres, hasta restos de comida.
Cada fragmento nos cuenta una pequeña parte de la historia, y uniendo esas piezas, reconstruimos el puzzle de la vida de nuestros ancestros. ¿Y el clima? Los estudios del hielo, el polen fosilizado y los sedimentos de los ríos nos dan pistas sobre las glaciaciones y los cambios ambientales que marcaron su existencia. ¿Cómo sabemos qué comían? Analizando los restos de animales en los yacimientos, las marcas de corte en los huesos, incluso los restos de plantas en sus dientes o en sus herramientas. Imagínate, hasta podemos saber si cocinaban su comida. El fuego, amigo mío, fue una revolución. Nos protegió del frío, de los depredadores, y permitió cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y menos propensos a causar enfermedades. Un gran avance para la salud y la supervivencia. Y sobre el lenguaje, esa es una gran pregunta. No tenemos grabaciones de voz de hace 300.000 años, obviamente. Pero la complejidad de las herramientas, la organización social y la aparición del arte simbólico sugieren un lenguaje cada vez más sofisticado. Es como un rompecabezas. La evidencia indirecta nos lleva a deducir que el lenguaje, aunque probablemente muy diferente al nuestro, ya era una parte crucial de sus vidas. ¿Y las creencias? Los enterramientos, a veces con ofrendas, nos hablan de creencias, de rituales y de una visión del mundo más allá de la simple supervivencia. Pero, ¿quieres saber más? Genial. Hay un montón de recursos increíbles para profundizar en la vida de nuestros antepasados. Puedes buscar documentales en plataformas como Netflix o YouTube, muchos con imágenes impresionantes recreadas por computadora. Busca títulos como La prehistoria o El origen del hombre. Verás cómo vivían, cazaban y se organizaban. Además de documentales, existen libros fascinantes. Busca en tu biblioteca o librería online autores especializados en prehistoria. Libros con ilustraciones te ayudarán a visualizar mejor las herramientas, las armas y el arte rupestre. No te limites a los libros de texto, hay muchos libros divulgativos muy bien escritos e ilustrados que te encantarán. Y no olvides los museos. Muchos museos de historia natural y arqueología tienen exposiciones increíbles sobre la prehistoria. Verás herramientas reales, fósiles y reconstrucciones de esqueletos. Incluso podrías encontrar réplicas de arte rupestre. Es una experiencia fascinante que te dejará sin aliento. Y ahora, un agradecimiento enorme a todos vosotros, mis increíbles suscriptores. Vuestro apoyo constante me motiva a seguir creando contenido, a investigar más sobre la prehistoria y a compartirlo con vosotros. Gracias por cada like, cada comentario, cada suscripción. Sois la razón de ser de este canal, y os lo agradezco de corazón. También quiero agradecer a mi equipo de investigación, a los expertos que me han ayudado a verificar la información y a asegurarme de que todo lo que os cuento es lo más preciso posible. Vuestra dedicación y conocimiento han sido cruciales para la realización de este video. Gracias por vuestra invaluable ayuda. Y por supuesto, gracias a todos los que habéis contribuido con vuestras sugerencias y comentarios. Vuestras ideas me inspiran y me ayudan a mejorar cada día. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al pasado, y que hayáis aprendido algo nuevo sobre nuestros antepasados. Seguimos explorando juntos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre nuestros ancestros. Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos sobre la prehistoria. ¿Qué te pareció este viaje al pasado?